Muy bien, vamos a ver sobre la fisiopatología de la psicosis. Entender la fisiopatología de la psicosis tenemos que tener en cuenta tres hipótesis. La primera de ellas va a ser la hipótesis dopaminérgica. A su vez, para entender la hipótesis dopaminérgica tenemos que ver cuáles son sus vías. Sobre todo las más importantes, que la más importante sería esta, la vía mesolímbica, que como su mismo nombre lo dice, va desde el área tegmental ventral hasta todo el sistema límbico. También hay que tener en cuenta que aquí va a participar el tálamo y que va a servir como un filtro sensorial para después posteriormente mandar información hacia la corteza prefrontal y por eso también se la conoce como vía mesolímbica cortical. Y esto va a estar encargado de la integración de las emociones y la integración cognitiva. La vía mesocortical, que va del área tegmental ventral hasta la corteza prefrontal, va a estar encargada de sistemas más complejos como la organización y la planificación. La nigroestriatal va a ser motora y la tuberoinfundibular, que también se conoce como hipotálamo hipofisiaria, va a tener funciones más relacionadas con la producción de la prolactina. Por eso no, lo más importante va a ser la vía mesolímica y de la cual nos vamos a interesar. También hay que tener en cuenta los receptores dopaminérgicos porque según los receptores en los que actúa la dopamina se va a producir su función. Los receptores van a ser de 1 y de 2. Los de 1 van a tener como su tipo de 1 y de 5 que van a estar en la corteza a nivel cortical y por eso se va a relacionar con la vía mesocortical. En el caso de los de 2 va a tener como su tipo la de 2, de 3 y de 4 y van a encontrarse en el sistema límbico. Por eso se va a relacionar más con la vía mesolímbica. En este caso este va a ser el receptor que nos interesa porque este receptor de 2 va a estar unido a una proteína que se va a llamar GI y que va a tener una función inhibitoria. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con este receptor? Al momento de haber una sustancia extra a lo que es aquí una imagen de la sinapsis, como va a ser la cocaína, en este caso la cocaína va a tapar lo que sería el transportador de dopamina, que se encarga de reciclar la dopamina que queda en este espacio. Y por lo tanto va a haber una acumulación muy excesiva aquí en este espacio de dopamina y por lo tanto va a haber una sobreexcitación de los receptores de 2 de dopamina y como ya habíamos dicho, estos receptores tienen una función inhibitoria. ¿Inhibitoria de qué? De las células del sistema, de las células, es decir, de las neuronas del sistema límbico, que a su vez van a encargarse de la liberación del neurotransmisor GABA. Pero en este caso, la liberación del neurotransmisor GABA va a estar disminuido. Este neurotransmisor GABA, a su vez, va a ser otra sustancia inhibitoria, en este caso va a ser del tálamo. Entonces, al haber un aumento de la dopamina y una sobreexcitación de los receptores de 2, va a haber una inhibición de la inhibición del tálamo y por lo tanto el tálamo va a tener una hiperfunción y va a perder su función como filtro sensorial y por lo tanto se va a producir la sintomatología psicótica e incluso agravarla en pacientes que ya tienen una patología psicótica de base como los esquizofrénicos. Muy bien, después de esto tenemos a la hipótesis serotoninérgica, que aquí van a ser de lo que acabamos de ver. Como podemos ver aquí, esto lo que está de color azul vendría a ser un fármaco antipsicótico y aquí podemos ver el receptor de 2. Es normal que, según visto lo anterior, los fármacos antipsicóticos busquen bloquear los receptores de 2 para que así no se produzca la cadena de la cual acabamos de hablar. Pero ¿qué pasa? Es que también hay que tener cuidado con estos fármacos antipsicóticos, ya que pueden ocasionar un efecto contraproducente, sobre todo con los fármacos antipsicóticos de segunda generación, como son la clozapina, la olanzapina, la quetiapina y la risperidona. ¿Por qué? Porque estos aquí también tienen receptores, o mejor dicho, interactúan con el receptor 5-HT2A, que forma parte de la vía de la serotonina, ya la vamos a ver ahora, con lo cual va a terminar bloqueándola y va a provocar un efecto que va a ser contraproducente y de hecho va a beneficiar a la enfermedad. ¿Cómo va a ser esto? Para tener en cuenta esto tenemos que tener en cuenta qué es el receptor 5-HT2A. Para eso tenemos estas imágenes de aquí. Lo que pasa es que la serotonina va a interactuar con el receptor 5-HT2A y esto va a provocar que se excite o mejor dicho, se active la neurona glutamatérgica. La neurona glutamatérgica va a terminar liberando, obviamente, glutamato. Este glutamato va a interactuar con los heteroreceptores N-metildiaspartato o MNDA, y este heteroreceptor va a terminar interactuando con las neuronas GABAérgicas y por lo tanto liberando el neurotransmisor GABA. Con lo cual, este aumento de la liberación de GABA va a provocar la inhibición de la dopamina.
por lo que esto es un mecanismo para la disminución de la dopamina e intentar disminuir los efectos de la enfermedad psicopatológica provocada por la excesiva cantidad de la dopamina. Pero ¿qué pasa? Como ya viví anteriormente, esto aquí en sí no tendría nada que ver con la fisiopatología de la enfermedad psicótica, pero en el caso de los fármacos, como ya vimos, también pueden bloquear los receptores 5-HT2A, van a provocar que haya una sobreexcitación de este receptor de acá, del receptor 5-HT1A. Y esto de aquí lo que va a provocar es un efecto totalmente inverso al otro receptor. ¿Qué va a hacer esto? Lo que va a hacer es bloquear la neurona glutamatérgica y por lo tanto va a bloquear la liberación de glutamato y por lo tanto va a, a provocar la inhibición de la liberación de GABA y por lo tanto el aumento de la dopamina. Entonces hay que tener cuidado con estos fármacos. Y finalmente la última hipótesis es la hipótesis glutamatérgica, que esta hipótesis lo que nos dice es que puede haber una disfunción o también un antagonismo con el receptor MNDA o N-metildiaspartato. Y esto de aquí va a provocar síntomas psicóticos parecidos, por ejemplo, a la esquizofrenia.